Muy buena tarde, colegas. Pues damos inicio ahora sí al parágrafo 7 de Ser y Tiempo. Me gustaría reforzar todavía un poco más la idea del Dasein, solamente para dejar, digamos, muy en claro una característica interesante, que es la siguiente, ¿no? Ya hemos hablado de que el Dasein, ¿sí?, es al mismo tiempo la existencia, y hemos dicho que esta es la forma, estas dos palabras son la manera que desde el punto de vista ontológico emplea Heidegger para referirse al ser humano. ¿De acuerdo? Y habíamos adelantado que Heidegger renuncia a utilizar el término humano o ser humano precisamente porque lo que pretende al enfocarse en su aspecto ontológico es no asumir toda la carga de conceptos y de semántica que implica el concepto mismo de humano. Porque la palabra humano, el concepto humano, supone ya varios juicios, ¿no? Que animal racional, que ser social, que animal político, o más contemporáneamente que ser biopsicosocial, todas estas cosas, ¿no? Entonces, esas formas de, comillas, definir humano, inevitablemente están implícitas al usar la palabra humano, ¿sí? Entonces, por ese motivo, desde el punto de vista ontológico, nos vamos a concentrar en el modo de ser de ese ente que llamamos cotidianamente humano. Y el modo de ser de ese ente es precisamente existir. Es decir, continuamente ser abierto, ser proyecto. Bueno, y esto de proyecto, inclusive, déjenme, lo acoto un poquito más. Ser proyecto, juego con esto de los guioncitos para enfatizar que cuando hablamos de proyecto, en este caso, no estamos hablando de cosas a hacer como en el futuro, sino más bien que el propio ser humano está continuamente como echado hacia adelante, ¿no? Está arrojado hacia lo que viene. Entonces, es abierto, es proyecto, y también, por este mismo asunto de ser abierto, es el ahí del ser, ¿no? Un poco lo que decíamos desentrañando la palabra Dasein, ¿no? O sea, ahí donde sea que esté el ser humano, ahí se da el ser. Todo lo cual me permite decirles ahora una expresión un tanto complicada o rara, pero que cautiva bien lo que intenta decir Heidegger, me parece. A diferencia de lo que podríamos pensar cotidianamente, bueno, esto de pensar cotidianamente, por favor, con comillas, solemos emplear la palabra existencia como si se tratara de una cualidad o una propiedad de ciertas cosas. Es decir, la banca, este es mi sujeto, ¿verdad? Y le agrego el predicado existe. O sea, se suele pensar a la existencia como una suerte de predicado, por lo tanto como una suerte de propiedad, ¿sí? Heidegger lo que quiere dar a entender es que la existencia no es una propiedad y por lo mismo no se puede predicar de cualquier cosa. Heidegger cree que la existencia es en sí misma una entidad. ¿Cuál entidad? La del humano. Por lo tanto, fíjense, lo que decimos es que el humano es, aquí está la identidad, es existencia. ¿Ok? Esta es la frase correcta. La frase incorrecta sería: el humano posee o tiene
Existencia. Esta frase sería la incorrecta, porque la existencia no es una propiedad, ¿sí? Aquí abiertamente Heidegger por eso está rompiendo con la metafísica tradicional. Es más, les pongo un ejemplo de la metafísica tradicional que cree que la existencia es una propiedad. Spinoza. Cuando Spinoza dice que Dios o la sustancia o la naturaleza tiene todas las propiedades posibles, dice, y una nos importa mucho, a saber, la de la existencia. Si la sustancia, Dios, naturaleza, posee todas las propiedades y una de ellas es existir, por tanto, Dios, la naturaleza y la sustancia existen. ¿Se fijan? Pero claro, ahí el asunto está otra vez en considerar a la existencia como una característica, una propiedad. Ajá. Y así lo piensa en general la epistemología y la ontología tradicional. Por eso decimos los objetos existen en el sentido de que los objetos cuentan con, poseen, tienen la característica de existir. Pero entonces, esto quiere decir que la existencia, entendida como una característica, parece ser eso, una especie de forma flotante, ¿no? Que de pronto las cosas poseen. ¿Sí me siguen? Entonces la existencia deja de ser permítanme, voy a usar otro lenguaje que no es el heideggeriano. La existencia parecería ser una entidad metafísica, ¿sí? Que se agrega a las cosas en concreto. Y lo que Heidegger lo que intenta decir es que no es eso. La existencia no es una característica, una propiedad de las cosas, sino que la existencia es un ente en concreto, a saber, el humano. Por ello, el único ente existente es el humano, el Dasein. Y las demás cosas, pues están ahí ya, ¿sí? Pero no es que tengan existencia. ¿Sí se va captando la diferencia en cómo entiende Heidegger la noción de existencia? ¿Es claro, mínimamente? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, vale. Entonces, ese no es el mío. Perdón. Entonces, Gracias, querido. El parágrafo... Me quiero remitir tantitito al final del parágrafo 6, que como les contaba en la sesión pasada de manera muy sintética, el parágrafo 6 en gran medida lo que hace es abordar, abordar el carácter histórico del Dasein y por lo tanto la labor de hacer una destrucción de la historia de la ontología. Pero al final, gracias, Ite. Al final dice Heidegger, si tienen la edición del Fondo de Cultura, estoy en la página 36, y Heidegger dice lo siguiente: los problemas de la ontología griega tienen que buscar, como los de cualquier ontología, su hilo conductor en el Dasein mismo, ¿sí? O sea, toda ontología debe buscar su hilo conductor en el Dasein. ¿Por qué? Porque es el Dasein el que existe, es en donde o a través del cual se da el ser. Eso es lo que venimos diciendo, ¿no? Continúa Heidegger. El Dasein, es decir, el ser del hombre, se define en la, comillas, definición vulgar, lo mismo que en la filosófica como son, logón, ejón, o sea, el ser del logos, ¿no? el animal de la razón. El legein, continúa Heidegger, el legein, o sea, el verbo legein en griego antiguo, que literalmente significaría hablar, ¿sí? El legein es el hilo conductor para llegar a las estructuras del ser de los entes que hacen frente en el decir de y en el decir que. Es por lo que la ontología antigua, que se desarrolla en Platón, viene a ser dialéctica. Con el desarrollo progresivo del hilo conductor ontológico mismo, es decir, de la hermenéutica del logos, crece la posibilidad de apresar de una manera más radical el problema del ser. La dialéctica, que era una verdadera perplejidad para la filosofía, se vuelve superflua. Oigan esto que acabo de decir, o que acaba de decir Heidegger. ¿Sí? Lo voy a parafrasear para que suene más dramático, porque me encanta el drama.
Eso que la filosofía inaugura como gran método filosófico que se llama dialéctica, una superficialidad, la verdad. Ándale, órale. Así se pone el buen Martín, ¿no? Y dice, Aristóteles no tenía comprensión alguna ya para ella, porque la situó y superó sobre una base más radical. Con esta frase, por supuesto, se confirma que Heidegger era profundamente aristotélico. O sea, básicamente acaba de decirnos, bueno, Aristóteles ya había superado la dialéctica platónica y por ello ponía la dialéctica en un lugarcito así más o menos importante, pero secundario a final de cuentas, ¿no? Oílo. Entonces dice el buen Heidegger, el Legein mismo, o sea, el acto de hablar, o bien el Noein, la simple percepción de algo ante los ojos en su puro ser ante los ojos, que ya Parménides había tomado por hilo conductor de la interpretación del ser. Voy a repetir esta frase. El Legein mismo, o bien el Noein, y pone entre guiones para acotar y definir, la simple percepción de algo ante los ojos, en su puro ser ante los ojos, que ya Parménides había tomado por hilo conductor de la interpretación del ser. Ahora cierra la idea, tiene la estructura temporaria de puro hacer presente algo. Aquí hay que ponerse a pensar tantito lo que está diciendo el buen Heidegger. También Aristóteles, sí. A ver, Heidegger dice que es el Legein, y dice, precisa, o mejor, el Noein, y pone entre guiones, así. Entendido, se refiere al Noein, ¿verdad? Entendido como percepción inmediata, ante los ojos de algo, cierra la acotación, el Legein, o mejor, el Noein, entendido como percepción inmediata ante los ojos de algo, ¿sí? Tiene su forma de hacer presente. Se sobreentiende hacer presente algo. Repito la lectura. El Legein mismo, o bien el Noein, o sea, la simple percepción de algo ante los ojos, en su puro ser ante los ojos, que ya Parménides había tomado por hilo conductor de la interpretación del ser, tiene la estructura temporaria del puro hacer presente algo. El Noein, entendido bla, 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 tiene, quitamos si quieren el su para que sea ligeramente más claro, tiene la forma de hacer presente algo. Fíjense lo que uno podría hacer. Explíquenme eso y ese sería el examen final, mano. ¿Ah, sí? Con apuntes, libro abierto. Denle. Sería un gran examen, ¿no? No vamos a hacer examen. Así. Por ahora. Pero sí, ¿qué dice esa frase? El Noein, si quieren esta parte del Legein, ahorita suspéndanla. El Noein, entendido como percepción inmediata ante los ojos de algo, tiene la forma de hacer presente algo. ¿Qué quiero decir con esa frase? Yo estaba pensando un poco con todo lo que vimos de Husserl de la actividad intencional. Ok. Tiene que ver. Ajá, o sea, como, bueno, o sea, creo que aquí
Bueno, lo de hacer presente algo, yo creo que, no sé si ahí está como otra vez esta ruptura que hay con Husserl, ¿no? O sea, en el entendido de que la actividad intencional ya está haciendo tiempo, entonces no sé qué onda con la noción de presente. Ok. Entonces eso lo dejo de lado, pero sí la parte de que la actividad intencional es este noé que pertenece al sujeto que va hacia los objetos en el mundo. Ok, bien. Sí, tiene que ver con eso, sí. Ahora, esto de hacer presente, si quieren incluso cambio las comillas, nada más me la dejo acá y dejo el algo fuera. Y esto de hacer presente, entiéndase como tener lugar, manifestarse. O sea, aquí la palabra presente está operando en el sentido de manifestación y no tanto en el sentido de temporalidad, no en el sentido del ahora, aunque está implícito, por supuesto, pero está funcionando fundamentalmente más bien como manifestarse en el ahora. Ok, bien. Sí, algo tiene que ver, desde luego, una cierta herencia del carácter intencional del Noén, o bueno, que Husserl plantea, referido al Noén. Pero fíjense, ¿qué será el Noén? El Noén, este es de Aristóteles, desde segundo semestre ya sabes que es Noén. Shit. Si tan solo hubiera leído Aristóteles. ¿Qué es el nous? Ya hasta en otra clase aquí lo dijimos, ¿se acuerdan? Bien, de hecho, así es como lo entiende Heidegger también. O sea, tradicionalmente el nous o el noén es ese verbo, ¿no? Inteligir sería la traducción, entender sería otra posibilidad. La acción de entender, ¿sí? Heidegger la entiende o la interpreta como percepción inmediata. Captación inmediata es lo que quiere dar a entender Heidegger, ¿sí? El noén es captar inmediatamente y pone entre comillas ante los ojos por la analogía que se suele establecer entre el acto de pensar y el acto visual. O sea, aquí Heidegger, fiel heredero de la tradición occidental, interpreta que la acción de pensar es análoga a la acción de ver. Occidente es profundamente visualista. Y por ello entendemos, pensamos o inteligimos como analogía a ver. ¿Sí? Tan es así que por ello, incluso así en la docencia más cotidiana, tendemos a decir frases tales como ¿lo ven? ¿No? En el sentido de ¿lo entendieron? Bueno, Heidegger un poco está diciendo eso, ¿no? El acto de el pensar, el acto intelectual, que acota el entendido, o sea, lo estoy entendiendo yo, Heidegger, como captación inmediata, como ante los ojos de algo. O sea, el aparecer de algo, eso es noén, eso es intuir intelectualmente, para decirlo de otra manera. ¿Sí? El pensar, que tiene este carácter de que aparezca algo inmediatamente, el pensar tiene la forma de hacer presente, o sea, de permitir ver algo. Dicho con otras palabras, el acto de pensar permite que algo se presente ante sí. Pensar es permitir que lo pensado, o sea, su objeto de referencia, aparezca como algo efectivamente presente, como algo que se manifiesta, como algo que tiene lugar ante sí mismo. ¿Me siguen? Eso es lo que quiere decir acá. Ahora, ¿por qué le interesa enfatizar esta estructura o esta forma? Y además, ahora sí tenemos que restablecer lo que habíamos quitado. Maldición. Porque el Legein o el Noén, ¿sí?
Aquí sí tenemos que agregar el egging, porque lo que va a querernos dar a entender Heidegger es que él habla, de donde viene obviamente logos, ¿sí? El logos se acerca al noen porque el logos también va a tener la forma de hacer presente algo. ¿Sí? Digámoslo de esta manera, ¿sí? Hablar es, comillas, traer a la presencia, hacer que tenga lugar, que aparezca ante nosotros, ¿sí? Traer a la presencia, ¿sí? Aquello de que hablo. ¿Ok? ¿Se va entendiendo la cuestión? Ahorita estamos analizando solo la frase de arriba. Y tú me podrías preguntar, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el parágrafo 6, con todo el proyecto de Ser y Tiempo? ¿Y por qué vamos hacia el parágrafo 7 con esta consideración? Bueno, porque el asunto está en que la historia de la filosofía ha solido interpretar que la actividad de hablar, por tanto la actividad racional, porque no olvidemos que Occidente se funda bajo la tesis de que el logos es simultáneamente razón y palabra, capacidad de pensamiento y articulación lingüística. ¿De acuerdo? Dado este binomio, ¿sí?, la acción del logos es la de fundamentalmente definir a las cosas. ¿De acuerdo? Y la definición de las cosas implica justamente, al observar los objetos, ¿sí?, establecer, como que le ponemos, ¿sí?, las características que asumimos que están en los objetos como tales. Y por lo tanto, el acto de definir con palabras las cosas es en el fondo recubrirlas. Y en ese sentido, hacerlas visibles de maneras que son convenientes o cómodas para nuestra manera de articular el pensamiento. ¿Me doy a entender? Dicho de otra manera, cada que yo defino algo, ¿sí?, impongo el modo de ser de ese algo. ¿Me siguen? Esto tiene repercusiones fuertes, ¿sí? Porque, por ejemplo, en movimientos más contemporáneos, como que esta tesis heideggeriana salta a la luz, ¿no? Y salta como en pugna. Por ejemplo, en estas filosofías, muy respetables por supuesto, en donde se declara abiertamente que si algo no se nombra, no existe, es que allí están cayendo en esta cosa que desde el punto de vista lingüístico se denomina así, determinismo lingüístico. O sea, creer que algo adquiere la dimensión de existencia porque el acto nominativo le confiere esa característica de existencia. Nombrar algo es datarle de existencia, es básicamente lo que hizo Dios en el Génesis, ¿no? Hágase la luz y sobres la luz se hizo. Es una postura fuerte en ese sentido, que cree estas cosas. Al hacer esto, o sea, un poco Heidegger está reculando ante esa posibilidad. No, cuidado. O sea, lo que hemos hecho históricamente, y sobre todo la filosofía, y ya si la empujas tantito, todas las ciencias derivadas, es que al definir las cosas, suponemos o asumimos, mejor dicho, que son eso que hemos nosotros construido artificialmente mediante palabras. Y hemos olvidado que en realidad la palabra no determina, sino que más bien muestra el cómo aparece la cosa. O esa sería su función original. Y se ha olvidado esa función original. ¿De acuerdo? Entonces Heidegger un poco va rastreando el sentido de lo que implicaría la actividad originaria del logos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante rescatarla a la luz de todo del proyecto? Porque de lo que se trata es de comprender justamente cómo es el ser que existe, o sea, el Dasein, ¿sí? Y además, al comprender cómo es el ser que existe, se nos revela que ese ser que existe tiene en su modo de existir al logos. Por lo tanto, el ser que existe, o sea, el Dasein, es el ente que hace presente
a los otros entes. No que los inventa, no que los determina, aunque también puede hacerlo, ¿sí? Sino que el Dasein, que en cada caso somos ustedes y yo, ¿sí? Nuestro ser originalmente es permitir ser a las otras cosas. ¿Ok? Espere, entonces esto es, bueno, lo que está diciendo ahorita es lo que la postura de Heidegger. De Heidegger, sí. Ah, ok. Sí. Ujú. Sí, porque... Es decir, otra vez, o sea, frente a las posturas que decían que nosotros al nombrar hacemos que las cosas existan, Heidegger planteará, no, nosotros que somos seres de logos, ciertamente, o sea, porque está en nuestra constitución ser lógicos, no en el sentido de que hacemos inferencias lógicas, racionales, o sea, por supuesto que hacemos eso, pero eso es una cosa muy derivada, muy secundaria, ¿sí? El hecho es que nosotros habitamos con el logos, somos, en tanto que existimos, también existimos. Aquí voy a meter a un autor que no es Heidegger, pero para que nos entienda, espero se entienda un poco más. Existencia, que es igual a ser humano, bueno, ya lo borramos, ¿no? Existencia es ser humano, pero esa existencia es una existencia simbólica, cargada de lenguaje. No existimos nada más y ya, ¿sí? No somos una cosa energética, magnética que se va expandiendo por el espacio. Nuestra manera de existir es significativamente, más todavía, dirá Heidegger, hermenéuticamente. O sea, nuestra manera de ser es hermenéutica. La existencia es ella misma hermenéutica. Interpretamos. Y para que haya interpretación, necesariamente tiene que haber logos. Por eso el Dasein es un ser de logos. Por este motivo es que Heidegger rescata parte de la definición de Aristóteles de que es el animal racional, pero le da esta nueva significación. No es que posea lenguaje, como otra vez, como si se tratara de una propiedad, sino que el Dasein mismo es existencia y es también logos, lenguaje. ¿Y cómo debemos de entender el logos? Ahorita vamos al parágrafo 7. ¿Me estoy dando a entender mínimamente para que se vayan conectando las ideas? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Va. Entonces, vale. Dice Heidegger, el ente que se muestra en él y para él y que se comprende como el verdadero ente, se interpreta por ello con respecto al presente, es decir, se concibe como presencia. Usía le llama Heidegger. Pero esta interpretación griega del ser se lleva a cabo sin el menor saber expreso del hilo conductor utilizado, sin noción ni menos comprensión de la fundamental función ontológica del tiempo, sin ver en el fondo de la posibilidad de esta función. Por lo contrario, el tiempo mismo se toma como un ente entre otros entes y se intenta apresarlo a él mismo en la estructura de su ser, desde el horizonte de la comprensión del ser que se orienta ingenua y tácitamente por él mismo. Aquí lo que está planteando Heidegger es que, así como, digámoslo así, la existencia no se trata de una característica o una propiedad, se pierde de lado también la dimensión temporal originaria de este ente llamado Dasein. Y en ese sentido, no debemos interpretar al tiempo como una dimensión real. Querer llevar a la comprensión de lo que sea el tiempo al plano de la física, por ejemplo, es perder de vista el carácter hiperoriginario de la temporalidad. Porque resulta que el Dasein es esencialmente temporal también. Y posiblemente por ello el ser también sea temporal. Acuérdense que la conjetura inicial de ser y tiempo es, tal vez el horizonte de comprensión del ser sea el tiempo. Lo voy a dejar como posible hipótesis, dice Heidegger, ¿no? Bueno, con otras palabras, pero es lo que está diciendo. Entonces, es menester que, ¿sí?, rescatemos que el Dasein, ¿sí?, es intérprete, es decir, es hermenéutico, y ojo,
si es hermenéutico, está necesariamente vinculado con el logos. Ajá. Pero también, por ser intérprete y porque está vinculado por el logos, el Dasein mismo, ¿no?, es necesariamente temporal. O sea, está en su propio ser, en las entrañas de su ser, está el hecho de la temporalidad. ¿Sí? Sí. Y una pregunta, ¿eso no es darle justo estas características del ser humano, el humano entendido como antropos, como sí, lo que veíamos en las clases anteriores, de que era como más superficial o un poquito más, no tan importante tratarlo así? Uh-huh. Y justo si le damos esta característica, pues caeríamos en un problema, ¿no? Sí, es muy, muy pertinente tu pregunta, ¿no? Pero un poco la estrategia heideggeriana es plantear que no está como postulando conceptos para definir a este Dasein, sino que literalmente lo está como observando, está permitiendo en su cotidianidad que se manifieste como es, y va reconociendo que estos elementos son como constantes de su existencia. Y no plantea una definición a partir como de una categorización previa, vamos a llamarlo de esta manera. Por lo tanto, esto que está planteando Heidegger no es como tal una definición del Dasein, sino más bien rasgos que permiten comprenderlo, pero que en definitiva no constituyen un concepto para dar con una esencia concretamente. Por eso no está jugando a la lógica de una definición. Estos son elementos para tratar de comprender cómo somos en cada caso nosotras y nosotros, digamos, ¿no? Ajá. No sé si te logro transmitir, Sveidi. ¿Y el resto? ¿Más o menos? ¿Sí? Va. Entonces, la dimensión temporal, como les decía, no la podemos entender entonces como una dimensión física. Y de aquí va a venir un reproche que le hará Heidegger a Bergson, de pasar a Husserl tantito, aunque en realidad Husserl y Heidegger en este punto están muy cerca, ¿no? En Husserl también, como les decía, la temporalidad no es una dimensión física, sino el modo en el cual la conciencia constantemente se constituye. Uh-huh. Es decir, la conciencia es ella misma temporalidad. Uh-huh. Por eso hay un flujo de vivencias, por ello siempre hay un presente que anuncia un horizonte posible, y lo que pasa a pasado en realidad es una retención, dice Husserl. O sea, es una constante temporalidad la conciencia. Se parece esto sí que influye muy fuerte en la manera de entender de Heidegger al Dasein. Y por ello el Dasein tiene una estructura esencialmente temporal. ¿Cuál va a ser la estructura temporal? Les decíamos la sesión pasada, el ser siendo sido. Esa es la estructura temporal del Dasein. Ser ahora mismo, ser significa ser siendo, o sea, ser quiere decir transitar, mantenerse fluyendo, así en gerundio, ¿sí? Y lo sido, o sea, lo que de hecho te está ocurriendo, se retiene en ese flujo continuo, ¿sí? Entonces, acá un poco lo que trata de explicar Heidegger, y lo explicará más adelante, es que la condición temporal del Dasein no es la de un ente que va pasando por etapas que existen en la realidad que se llaman presente, futuro y pasado, ¿sí? Está en una lógica Heidegger que se opone abiertamente a aceptar que lo original del tiempo es su dimensión física. De hecho, y eso va a ser siempre una polémica con la física, en Heidegger por lo menos, la tesis fuerte de heideggeriana es que el tiempo afuera, objetivo, es una proyección del Dasein, no una cosa que existe realmente. O sea, que no hubo miles de años atrás. No. Somos nosotros quienes interpretamos a la realidad así. Uh-huh. Entonces, es una tesis muy potente, muy fuerte, que naturalmente los físicos se sacaban mucho de onda con esta manera de comprender la cuestión, ¿no? Es muy sabido que el propio Heidegger tuvo algunas discusiones con Einstein, ¿sí? Y al parecer no se entendieron bien. Porque, entre otras cosas, claro, Einstein no solo no acepta esta tesis, sino que además la identifica con el espacio. O sea, en Einstein el tiempo es al mismo tiempo espacial, ¿sí? Y el espacio es al mismo tiempo temporal. O sea que estamos hablando en lenguajes completamente distintos.
Pero justamente en esa polémica o en esa manera de comprender el fenómeno del tiempo, Heidegger rechaza tajantemente la postura de los físicos. Y la rechaza en el sentido de que no la considera la fundamental. En todo caso, la postura de los físicos es derivada, secuencia o derivación del sentido originario de la temporalidad que es inherente al Dasein. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Vamos bien? Ok. Pues bien, dice el buen Heidegger, el tratado aristotélico sobre el tiempo, o sea, la física, libro séptimo de la física, todos sabemos en dónde habla Aristóteles del tiempo, ¿no? El tratado de Aristóteles sobre el tiempo es la primera exégesis detallada de este fenómeno que se nos ha transmitido. Ha determinado esencialmente toda concepción posterior del tiempo, incluida la de Bergson. Del análisis del concepto aristotélico del tiempo resulta al par claro retrospectivamente que la concepción kantiana del tiempo se mueve dentro de las estructuras puestas de manifiesto por Aristóteles, lo que quiere decir que la orientación ontológica fundamental de Kant sigue siendo la griega. Ay, esta me encanta, porque me encanta cómo Heidegger da como codazos a la tradición, así como que no queriendo la cosa, ¿no? Claro, a ver, ¿qué está pasando acá? O sea, un poco lo que está diciendo Heidegger es que ya Aristóteles entendía el tiempo como una suerte de estructura del individuo y no como una dimensión en sí de la realidad, ¿sí? El desarrollo del concepto de tiempo en Aristóteles, Heidegger lo va llevando a cabo en diversos tratados previos a Ser y Tiempo. El más famoso es el tratado que se titula Informe Nathorp, que es un texto que manda a Paul Nathorp, justamente, que es el comentario de Heidegger al libro séptimo de la física de Aristóteles. Y es en ese tratado en donde Heidegger profundiza esta tesis, que es bastante radical respecto de las convencionales, de que el tiempo en Aristóteles ya es como de un carácter subjetivo y no objetivo. Esa interpretación es absolutamente novedosa, ¿sí? Porque en efecto parecería que en la física de Aristóteles el tiempo es una condición o una constante o una dimensión de la physis y no del ser humano. Pero Heidegger lee en clave: el tiempo es aquello que se suscita en la psique. Por tanto, el tiempo solo tiene realidad, para usar palabras más contemporáneas, aunque sea anacrónico, en la mente humana. Fuera de la psique no podríamos saber nada del tiempo, es decir, nada del movimiento ni del cambio. Para que haya movimiento, esto sí es Aristóteles, para que haya movimiento debe haber alma, ¿sí? No puede haber movimiento si no hay alma de por medio. Si el alma es la condición del movimiento y el movimiento la condición del tiempo, entonces el tiempo está en el alma, no en la physis. Ergo, el tiempo ya es íncito en el ser humano, que es un ser con alma. La lectura heideggeriana es interesante, no es un imbécil, ¿sí? Es decir, algo está diciendo ahí que es sugerente. Y claro, lo que está diciendo Heidegger en este punto es la famosa revolución copernicana de Kant, que dice, el tiempo no está afuera, sino está en el sujeto, dado lo que acabo de decirles del asunto aristotélico, suena, al menos de manera inicial, a que ya Aristóteles había anunciado algo así. Y por tanto, la gran novedad kantiana no es tal. Por eso dice, al final del día, Kant no deja de ser griego. ¡Ay, papá! Es un codazo. ¿Cuál novedad de Kant? Nada. Todo está en Aristóteles, ¿sí? Órale, va. Vamos viendo. Ok, ¿sí se entendió este asunto? Bien. Únicamente en la prosecución de la destrucción de la tradición ontológica adquiere la pregunta que interroga por el ser su verdadera concreción. En esta prosecución se aporta a sí misma la plena prueba de lo ineludible de la pregunta que interroga por el sentido del ser, mostrando así el sentido que tiene hablar de reiterar esta pregunta. Toda investigación en este campo, donde la cosa misma está profundamente embosada, se librará de apreciar exageradamente sus resultados, pues este preguntar se arroja constantemente a sí mismo ante la posibilidad de abrir un horizonte todavía más original y universal, del que poder sacar la respuesta a la pregunta ¿qué quiere decir ser?
De tales posibilidades solo cabe tratar en serio y con ganancia positiva cuando haya vuelto a despertarse la pregunta que interroga por el ser y a conquistarse un campo de discusión controlable, ¿no? Bueno, esta última parte, que es como la promesa de lo que debería conseguirse el tratado, es lo que no se logró, por supuesto, ¿sí? Y hasta ahí. Ahora sí vamos a hablar de cómo le vamos a hacer para tratar de encontrar el sentido del ser y, por tanto, para tratar de entender al Dasein y, por tanto, tratar de hacer la pregunta que interroga por el ser. ¿Cómo le vamos a hacer? Es decir, hablemos del método, el método que vamos a usar. Por eso, el parágrafo 7 se llama el método fenomenológico de la investigación. Obviamente ya desde el subtítulo se antoja, se anuncia, se aprecia, se observa, se intuye, ¿sí?, que para Heidegger la fenomenología algo de método tiene, evidentemente, ¿sí? Y naturalmente, aquí es en donde va a ajustar las cuentas con su maestro. Porque Husserl, de una vez les adelanto, Husserl, híjole, es que aquí Husserl no nos la deja fácil. Hay obras en Husserl en donde fenomenología es un método, efectivamente, y hay obras en las cuales no es un método, es una ciencia en sí misma. Y bueno, yo creo que, sin ponernos demasiado técnicos ni filosóficos científicos, yo creo que tenemos claro, todas y todos, que método y ciencia no es lo mismo, ¿cierto? Una cosa es un método y una cosa es la ciencia, ¿sí? ¿Qué pasó, Andy? Algo así que decía que esta ciencia tiene un método y entonces lo mismo. Exactamente, ¿no? Claro. En Husserl, en el diccionario de Sirion, efectivamente, la fenomenología, para empezar, sí la determina como ciencia y que posee su metodología, claro. Y en algún sentido me parece que sí se puede afirmar esto, porque el propio Husserl reiterará que la metodología de la ciencia fenomenológica se llama epogé. La epogé es la metodología de la fenomenología. Por tanto, la fenomenología no es en sí misma un método, sino un tipo de estudio que tiene su metodología particular. No obstante, para los momentos en los que está escribiendo Heidegger, y obviamente también un poco después, porque no había toda la publicación de Husserl que hoy tenemos, como que la propia manera de explicar de Husserl de la fenomenología nos hace ya pensar que la fenomenología se trataba de un tipo de metodología, ¿sí? Y por ello se confunde fenomenología como método de fenomenología como ciencia, ¿de acuerdo? Incluso el propio Heidegger, por lo que estamos leyendo ahora mismo en el parágrafo 7, cae. Yo todavía, por principio de caridad, voy a conceder que lo hace por ignorancia. Sin principio de caridad diré que adrede lo hace para caricaturizar al maestro, ¿sí? Por principio de caridad es todavía que estaba confundido. Bueno, por cierto, la fenomenología entendida como método es tan palpable, incluso aquí en México, que por eso se utiliza la palabra fenomenología con esa ligereza de metodología. Ahí tienes a un León Portilla que tiene su fenomenología del relajo, ¿no? De fenomenología no tiene nada. ¿Sí? Ese texto va esencialmente, otra vez, es parte del grupo Hiperión que quiere caracterizar al ser del mexicano. Y efectivamente, Jorge Portilla lo que plantea es que la característica vulgar, popular, la que cunde entre los mexicanos es el relajo. El asunto es que el juicio de Portilla no es positivo. O sea, decir que somos relajientos es justo la crítica a la mexicanidad. El acto de ser relajiento es algo censurable y, de hecho, que debiera ser superado en pos de una mejor cultura, digámoslo así. Pero él utiliza la palabra fenomenología como sinónimo de descripción. O sea, es este ejercicio muy pomposo de, en lugar de decir descripción del relajo o análisis descriptivo del relajo, utiliza fenomenología del relajo para sonar serio y antirrelajiento, pues, ¿no? Y lo que hace con la palabra fenomenología es un relajo, la mera verdad. Entonces, de eso va, es una caracterización del ser del mexicano, en sentido popular, ¿no? Y obviamente sublima los caracteres que son serios, que son más bien como proclives a la intelectualidad, que son más solemnes, ¿no? Como algo que está como tratando de superar esa condición popular, ¿no? Es un poco como en Ramos el pelado y el aristócrata, digamos, o el burgués inclusive mexicano, ¿no?
Pero el pelado, pues el pelado es la perrada, ¿no? El infeliciaje, dirían hoy en día algunos imbéciles, ¿sí? Así dicen algunos. Entonces, de eso va, ¿sí? Y le repito, la palabra fenomenología ahí suena pomposa, pero en realidad se usa mal, pues, estrictamente hablando, ¿no? Para eso les recomiendo muchísimo el pequeño libro, es un tabique como de este grosor, de Antonio Sirión, que tal cual se llama Historia de la recepción de la fenomenología en México. Excelente. Y ahí él no tiene empacho en decir quiénes usan bien la fenomenología y quiénes no. ¿Ok? Sí. Historia de la recepción de la fenomenología en México. Vale. De Antonio Sirión. Bueno, ¿vamos bien aquí con esto? Vamos al parágrafo 7 recién extenso, ¿vale? Bien. ¿Ya puedo borrar, por favor. Sí, gracias. Ok, gracias. Bien. Acá sí nos vamos a detener un poquitito más en la lectura, porque además este era el parágrafo que les decía yo que había que leer concretamente. Y dice lo siguiente, ¿no? Me salto 3 líneas y me voy a la tercera línea del parágrafo 7. Destacar el ser de los entes y explicar el ser mismo es el problema de la ontología. Aquí un poco se va como al lugar tradicional, ¿no? La ontología generalmente lo que hace es estudiar y destacar al ser de los entes. Ok, va. Dice, y el método de la ontología resulta cuestionable en sumo grado. Y aquí ya viene el pequeño espoleón a la tradición de la ontología. El método de la ontología es cuestionable en sumo grado. Dice, mientras se pretenda pedir consejo acerca de él a las ontologías de la tradición histórica u otros intentos semejantes. Es decir, cuando decimos ontología tradicional, va desde Parménides hasta Hartmann, que era su contemporáneo. Todas esas ontologías, vamos mal, dice, sumamente cuestionables, dice Heidegger. Como el término de ontología se usa en un sentido formalmente lato para designar esta investigación, el camino consistente en aclarar el método de esta, por medio de su historia, se prohíbe de suyo. O sea, no se va a tratar de vamos a establecer el método de la ontología yendo históricamente a cómo lo hacía Parménides, Aristóteles, Suárez, Tomás, el que quieras, ¿sí? Hegel, no. No vamos a ir por ahí a resolver el problema. Heidegger continúa. Con el uso del término de ontología, tampoco se habla en favor de una disciplina filosófica determinada. O sea, cuando hablamos de ontología para Heidegger, no estamos hablando de una rama de la filosofía, menos todavía de una asignatura del plan de estudios del Colegio de Filosofía de la UNAM. No estamos hablando de un estudio específico. Continúa Heidegger. No se trata en absoluto del problema de una disciplina previamente dada, sino a la inversa. Ontología es la necesidad objetiva de determinadas cuestiones y de la forma de tratarlas requerida por las cosas mismas, de donde puede salir, si acaso, una disciplina. Repito, ontología es la necesidad objetiva de determinadas cuestiones y de la forma de tratarlas. Otra vez, altero un poco la sintaxis para que nos entendamos mejor. Ontología es una forma de tratar ciertas cuestiones que nos salen al encuentro. ¿De acuerdo? Ontología es una manera de tratar cuestiones de cosas que nos salen al encuentro. ¿Ok? Y de esa forma de tratar las cuestiones podría tal vez salir una disciplina. Pero no vamos a primero asumir que es una disciplina para adoptar métodos previamente establecidos y de ahí intentar derivar resultados. No, señor. Ontología es una forma, permítame decirlo con otras palabras, es algo así como una
es un ejercicio intuitivo de cómo comprender ciertos fenómenos que nos aparecen ante nosotros, pues, ¿no? ¿Se entiende? Mínimamente. Dice, con la directiva pregunta que interroga por el sentido del ser, está la investigación ante la cuestión fundamental de la filosofía en general. Dice Heidegger, la forma de tratar esa cuestión es la fenomenológica. Ya, derechita la flecha. La forma de tratar la cuestión fundamental de la filosofía en general es la fenomenología. ¿Cuál es la cuestión fundamental de la filosofía? ¿Cómo entender a la filosofía? Heidegger ya sin rodeos, como fenomenología. Punto. Ya, vamos a dejarnos de cosas. ¿Sí? Oye, ¿no puede ser análisis lógico del... No, fenomenología, dije. Oye, ¿no puede ser teoría crítica? No, fenomenología, dije. ¿Se entiende? Para Heidegger no hay otra. Es fenomenología y punto. ¿Sí? Esto del pluralismo epistémico pues, no estaba de moda en ese entonces, ¿no? Eso viene después, mucho tiempo después. Dice Heidegger, con esto, o sea, con esta forma de tratar la cuestión como fenomenología, con el término fenomenología no se adscribe este tratado ni a una posición ni a una dirección, porque la fenomenología no es ninguna de las dos cosas. O sea, la fenomenología para Heidegger no es ni una dirección, o sea, un cómo dirigir las cosas o una investigación en concreto, ni tampoco es una postura. Ok, va. Dice, tampoco puede llegar a ser ni una ni otra cosa mientras se comprenda a sí misma, ¿no? Heidegger continúa, la expresión fenomenología significa primariamente el concepto de un método. Aquí ya empieza la ruptura con Husserl. Es decir, para Heidegger, ¿no? Fenomenología, para Heidegger, fenomenología, dice, ay, ya se me fue, aquí está, sí, significa primariamente, es el concepto de un método. Ok, va. Para Heidegger, fenomenología, y lo estaba diciendo previamente, si no es una postura ni una dirección de estudio, para Heidegger es claro, por lo tanto, que la fenomenología no es una ciencia. Es una manera de conducir al pensar. Por eso es un método. ¿De acuerdo? Heidegger continúa. La expresión fenomenología, me salto lo de no es método, no caracteriza el qué material de los objetos de la investigación filosófica, sino el cómo formal de esta. Otra vez reafirma el hecho que fenomenología es un modo de cómo tratar las cosas. Sí, es Beidi. De hecho, creo que Husserl también lo plantea un poquito así, de que no es que busca una ciencia, sino trata como de hacer el camino para llegar a la ciencia. Sí, totalmente cierto, pero fíjate, aquí tienes razón en esta observación que estás haciendo, pero el propio Husserl, acuérdense, que también ha planteado que hay toda una experiencia nueva que se abre con la fenomenología, que es la experiencia de lo trascendental. O sea, estudiar toda la dimensión trascendental de la conciencia, ese es el objeto de estudio de la fenomenología. Lo que sí, tienes toda la razón, es que para Husserl esa ciencia es propedéutica o preparatoria, es una ciencia que prepara para que se entiendan mejor las otras ciencias. Porque según Husserl, el problema de las demás ciencias es que no tenían como una base común, y por ello la química andaba, quién sabe qué haciendo, como regresando a la alquimia, la física andaba haciendo bombas, o sea, como que no se hallaban, pues, ¿no? O sea, cada una andaba en su rollo, ¿sí? La psicología estaba a 2 pasitos de derivar en, no voy a decir en qué cosas, pero como que no había un punto de arraigo, digamos, común, ¿no? Por eso la fenomenología pretende ser ese punto de arraigo. Entonces, en ese sentido es preparatoria, pero no necesariamente porque sea método, sino porque su estudio, o su objeto de estudio, es un campo particular, a saber, el trascendental. ¿Sí? Va, bien. Gracias, Sveig. ¿Es claro para el resto también? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, con este recordatorio se afirma entonces que para Husserl sí hay una intención de
hacer científica la fenomenología, o hacer ciencia a la fenomenología, mientras que para Heidegger pues va empezando a sonar más bien como una manera de tratar las cosas y no tanto como una ciencia en sí misma. ¿Hasta aquí vamos bien? Obviamente, espero que les esté resonando que para Heidegger la ontología tampoco se va a entender como una ciencia ni una disciplina, sino como un modo de tratar a los entes que te aparecen. Y si la fenomenología también es un modo de tratar las cosas, ya empieza a sonar que hay algo en común entre la ontología y la fenomenología, a saber que son maneras de tratar las cosas. Esto va a ser un primer pasito para lo que para Heidegger después será la equivalencia entre fenomenología y ontología. ¿De acuerdo? Ya desde aquí como que se va anunciando. ¿Vamos bien? Vale. Dice Heidegger. Repito, la fenomenología no caracteriza el qué material de los objetos de la investigación filosófica. O sea, la fenomenología no es lo que se estudia, ni tampoco tiene qué cosas estudiar, sino que más bien la fenomenología caracteriza el cómo se estudian objetos. ¿Sí? No es lo mismo estudiar al plumón que usar al plumón para estudiar cosas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, como cargándolo, así, bajando de la nube el archivo, o subiéndolo, ¿no? Así. Ok, vale, muy bien. Ok. Me salto al siguiente párrafo. El título Fenomenología expresa una máxima que puede formularse así: a las cosas mismas. Me encanta porque tiene hasta los signos de admiración, ¿no? Zu dem Sachen selbst, así en alemán. A las cosas mismas. Y claro, es la expresión de Husserl, efectivamente, ¿sí? Entonces, acá Heidegger va a ofrecernos una forma distinta a la que entiende Husserl con la misma frase, ¿sí? Por lo siguiente, vean ustedes, Heidegger dice: frente a todas las construcciones en el aire, a todos los descubrimientos casuales, frente a la adopción de conceptos solo aparentemente rigurosos, frente a las cuestiones aparentes que se extienden con frecuencia a través de generaciones como problemas. Pero esta máxima, se podría replicar, es más que comprensible de suyo y encima es la expresión del principio de todo conocimiento científico. O sea, a ver, ¿qué está diciendo acá Heidegger? Si la fenomenología se va a caracterizar como ir a las cosas mismas, ¿sí?, frente a andar suponiendo categorías previas, frente a andar adoptando metodologías de ciertas ciencias que se creen ya muy estables, ¿no? Frente a andar asumiendo conceptos o presupuestos, ir a las cosas mismas suena como vamos a desentrañar el asunto mismo, ¿no? Y dice Heidegger, pero si eso define a la fenomenología, pues suena como a lo que en rigor toda investigación científica debería hacer. Por tanto, ¿cuál es la novedad de la fenomenología si hay que ir a las cosas? Pues si uno hace física, química, biología, neurociencias, ¿sí?, pues hay que ir al asunto como tal, ¿sí? O sea, es como una convicción que cualquier científico debe asumir. ¿Cuál es la especificidad fenomenológica de esa frase entonces? ¿Sí me doy a entender? Husserl replicaría: no, bueno, es que justo fenomenológicamente hay que primero hacerlo y luego ya haces la ciencia que te dé la gana. Heidegger dirá: bueno, pero pues eso es como pues, lo que cualquier investigador haría, ¿no? ¿Cuál es la novedad fenomenológica de hacer eso? ¿Sí me siguen la polémica? ¿Más o menos o no? Sí oigo así la dificultad de la carga de datos. Ok. Dice el buen Heidegger: no se ve por qué haya de adoptarse expresamente algo tan comprensible de suyo para título de una disciplina. Se trata en efecto de algo comprensible de suyo a lo que vamos a acercarnos hasta donde es de interés para ilustrar el proceder de este tratado. Nos limitamos a exponer un primer concepto de la fenomenología. A ver, ¿por qué está hablando de esto de las cosas mismas, de cómo entender fenomenología? Porque esencialmente lo que Heidegger está diciendo, si por fenomenología entendemos ir a las cosas mismas,
pues está muy chafa. De lo que se trata es de comprender el término mismo. Y para comprender el término mismo, ¿qué hay que hacer? Acudir a sus fuentes originarias etimológicas, o filológicas, mejor dicho. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es agarrar la palabra fenomenología y entender el sentido originario de los dos términos que la componen, fenómeno y logos. Acompáñenme a este viaje en el pasado. Esto es lo que está diciendo Heidegger. ¿Me siguen? Bien, la expresión tiene dos partes, fenómeno y logos. Ambas se remontan a términos griegos, fainomeno y logos. Superficialmente tomado, está el título fenomenología, formado exactamente como teología, como biología, como sociología, o nombres que se traducen así. Ciencia de Dios, ciencia de la vida, ciencia de la sociedad. Fenomenología, según esto, sería la ciencia de los fenómenos. Chafísima. Un primer concepto de fenomenología debe salir de la caracterización de lo que se mienta con las dos partes del título fenómeno y logos, y de la fijación del sentido del nombre compuesto en ellas, ¿sí? Y luego dice, la historia de la palabra misma, que surgió presumiblemente en la escuela de Wolf, no es aquí de importancia. ¿Te acuerdas que yo al inicio de este semestre te platiqué de una historia de dónde venía la palabra fenomenología? Heidegger acaba de decirme en este instante que eso, no importa. Vámonos a lo verdaderamente originario. El concepto fenómeno. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bien. La expresión griega phainommenon, a la que se remonta el término fenómeno, se deriva del verbo phainestai, que significa mostrarse. Phainommenon quiere por ende decir lo que se muestra, lo patente. Entonces, a ver, vámonos por partes. Fenomenología, en efecto, es un término que está compuesto de dos palabras, ¿no? Esto ya lo sabemos. Fenómeno y logos. Estamos ahora con la palabra fenómeno. Esta palabra efectivamente viene de phainommenon, ¿sí? Estoy transliterando el griego antiguo, por supuesto, ¿no? O sea, estoy pasando a las grafías latinas. La palabra phainommenon, dice Heidegger, significa lo que se muestra. O lo patente, dice esta traducción. Si no me acuerdo mal, la traducción de Rivera dice, en este caso, lo que se manifiesta, lo manifiesto, dice. Bueno. Y es verdad, la palabra griega existe, la puedes encontrar en el libro 10 de República, dicho sea de paso, ¿sí? Ahí aparece, ¿sí? Y bueno, efectivamente, ¿no? Phainommenon quiere decir lo que se muestra, lo patente, ¿no? De phainommenon procede la palabra griega phainestai, que es una forma de verbo, ¿no? Phainestai, ¿no? ¿Qué dice Heidegger? Significa, o más bien es la voz o la forma media de el verbo phaino. Phaino, ¿sí? Phaino. Y dice Heidegger, phaino pertenece a la raíz fa como phos, la luz, es decir, aquello en que algo puede hacerse patente, visible en sí mismo. O sea, el verbo phainestai proviene del verbo phaino y este a su vez procede de la raíz fa que da origen al sustantivo phos. Y el sustantivo phos significa luz. Hasta aquí es verdad. Por eso existe el fósforo, el que se enciende, ¿no? El que se prende. Creo que ya rompí mi plumón por confundirlo con un cerillo. ¿Sí? Fósforo, el que se ilumina. El otro día les platicaba que también, por ejemplo, si Saúl Kripp, que hubiese sabido un poquito más de filología, sabría que fósforo es Venus. O sea, el lucero, la estrella que ilumina, ¿no? Fósforo, el que trae luz consigo, ¿no? Bueno, fos, luz, es decir, la idea es que phainommenon es lo patente, lo que se muestra, podríamos decir lo iluminado. También cabría esa expresión, ¿sí? Lo que está esclarecido, lo que es claro, lo que es
por ello mismo, manifiesto. ¿Se entiende la idea? Todas estas nociones estarían como alrededor de la palabra phenomenon por la raíz que tiene que ver con luz. ¿De acuerdo? Uh-huh. Aquí hay una cosa también que es importante recordar del griego. La palabra phos, luz, no significa haz de luz, como un láser, ¿no? A veces nosotros entendemos la luz como el rayito. O a veces, incluso en el español, contemporáneamente, le llamamos luz al foco, o sea, a la fuente de luz, ¿sí? Pero en realidad la luz no es el foco, ni tampoco el rayito como tal. Eso después lo usa la física, ¿no? La luz es lo que ocurre cuando se encienden los focos. ¿Qué ocurre cuando se encienden los focos? Hay transparencia. Hay, por ello, diafanidad, claridad. La luz es eso, la transparencia para ver. ¿De acuerdo? Por eso, o sea, la luz no es ni el foco ni el rayo de luz como tal, o el haz de luz, como le llaman hoy en día. La luz es esa claridad que permite, por ello, que se distingan las cosas. Cuando hay luz, las cosas se muestran. Sin luz, pues no. ¿Dudas? Ok. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Dice Heidegger, como significación de la expresión fenómeno, hay por ende que fijar esta, lo que se muestra en sí mismo, lo patente. Aclaro de una vez, Heidegger va a plantearnos 3 sentidos de la palabra fenómeno. ¿Ok? Entonces, fenómeno. Primer sentido, lo que se muestra en sí. También le llama lo patente. Uh-huh. ¿Alguien de casualidad trae la traducción de Rivera? La de Trota, pues. ¿O está por acá? ¿Qué parágrafo? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando todo este tiempo? Del 7, querido. El 7A. ¿Perdón? Ah, sí, perdóname. Tienes razón. La de Rivera. Ah, ¿la de Rivera también? Ok. Lo que se muestra en sí mismo. Ok. Lo patente. Muy bien. Ok. Bien. Recordar, estamos parágrafo 7, subíndice A. Término fenómeno. Lo que se muestra en sí mismo, lo patente, dice el buen Gauss. Bien. Dice Heidegger, a pesar de esta definición, lo siguiente, ¿no? Los phenomena, o sea, en plural, los fenómenos son entonces la totalidad de lo que está o puede ponerse a la luz. Lo que los griegos identificaban a veces simplemente como taonta. Los entes son lo que está a la vista, dice Heidegger, ¿no? Taonta, los entes, ¿no? Esos son los phenomena. Continúa Heidegger. Los entes pueden mostrarse por sí mismos de distintos modos. Hay hasta la posibilidad de que un ente se muestre como lo que no es en sí mismo. Aquí, queridos colegas, Heidegger suena muy Platón en El Sofista y en República también, libro 10, se acordarán, ¿no? Está esta cosa, pero a ver, está el artesano que hace cosas que parecen ser la realidad, pero no son. En el libro 10 de República se acordarán, ¿no? El pintor, ¿no? Que hace que la cosa sea prácticamente la realidad, pero no es. Bueno, Heidegger está rescatando esa dimensión de lo que parece ser, ¿sí? Fíjense, entonces dice, tal mostrarse lo llamamos parecer ser. Segunda acepción de fenómeno.
Lo vamos a cambiar un poquito. Lo que parece. Lo que parece. En Rivera, creo que la traducción aquí sí es apariencia, ¿cierto? ¿Simplemente parecer? Ok, vale. Parecer. Parecer. ¿Ok? Otra vez, este segundo nivel es justo el fenómeno o el caso en donde algo tiene la pinta de una determinada cosa, pero en realidad no es esa cosa. ¿Sí? Un reflejo, una pintura, hoy diríamos una imagen creada por inteligencia artificial, etc. ¿Sale? Muy bien. Continúa Heidegger. Dice, y así tiene también en griego la expresión phainommenon o fenómeno esta significación, a saber, lo que tiene aspecto de lo que parece ser, el parecer ser. Dice, phainommenon agazón quiere decir un bien que tiene aspecto de, pero que en realidad no es lo que pretexta. Ok. Para comprender mejor el concepto de fenómeno, todo está en ver cómo es algo coherente por su estructura, lo mentado en las dos significaciones de phainommenon. Fenómeno en el sentido de lo que se muestra, o sea, en el sentido 1, y fenómeno en el sentido de parecer ser, o sea, en el sentido 2, ¿vale? Dice, solo en tanto algo en general pretende por su propio sentido mostrarse, es decir, ser fenómeno, puede mostrarse como algo que ello no es. Puede no más que tener aspecto de. En la significación phainommenon, es decir, la segunda, la de parecer ser, está ya encerrada la significación primitiva, a saber, la de lo patente. Nosotros reservamos terminológicamente el nombre fenómeno a la significación primitiva y positiva de phainommenon y distinguimos fenómeno de parecer ser con la modificación privativa de fenómeno. O sea, todo lo que tiene aspecto de, todo lo que parece ser, pero no es en realidad, supone el sentido de fenómeno como lo patente. A ver, esto tiene mucho sentido, bueno, más o menos, ¿no? Por lo siguiente, ¿cómo sabes que algo tiene aspecto de determinada cosa? A ver, más en concreto todavía. ¿Cómo sabes que algo parece un coche? ¿Qué necesitas conocer para poder decir, oye, parece un coche? ¿Eh? La noción de coche. Claro, la noción o el fenómeno mismo de coche, ¿sí? O sea, todo parecer ser supone que hay una comprensión de lo patente, ¿de acuerdo? Un buen día tú vas por la calle y vas a decir, oye, ¿te parece Cite? Y me acerco y, ay, güey, no, era otro compa, ¿sí? Pero claro, es que en todo parecer ser ya debo tener una noción de lo patente, ¿me siguen? Por tanto, todo parecer ser, todo aspecto de, o sea, el concepto parecer ser, supone necesariamente el concepto de fenómeno como lo patente, lo que es en sí. ¿Me siguen? Dicho de otra manera, fenómeno como parecer siempre es relativo al primer sentido de fenómeno. ¿De acuerdo? No puedes tener conocimiento de algo que parece determinada cosa si previamente no conoces la cosa a la que se parece. ¿Sí me siguen? De las ideas, que parecen ser cosas reales, pero en realidad no son la idea de la cama. Ajá. Sí, como yo podría no conocer esa idea, claro. Sí. Bueno, en el caso platónico siempre este es un gran problema. Es el problema ontológico. Está en el Parménides, obviamente está en el libro 10 de República, ¿no? Está en el Timeo. O sea, la respuesta platónica es el alma conoce ya esas formas en sí, absolutas, puras, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que recuerda, y en ese recordar se percata de que, claro, esto tiene aspecto de aquella forma, ¿no? Ajá. Pero la cosa concreta es solo una apariencia, un parecer ser de la vida absoluta, ¿no? Claro, si tú renuncias a ser platónico,
No sé si eso sea posible, pero vamos a suponer que sí. Si uno renuncia a ser platónico, pues claro, yo no me entero cómo son las formas en sí mismas y asumo que en todo caso debe tener alguna relación con el aspecto concreto de la cosa que veo, ¿no? Digamos que la postura antiplatónica es la que sostiene que las ideas emanan de una abstracción a partir de las cosas en concreto. Es decir, yo genero el concepto coche a partir de coches concretos, ¿sí? No al revés. Sé de la cocheidad, veo el coche concreto y digo, vaya, claro, esa es una copia de aquel. Esa sería la versión platónica, muy, muy simplificada, ¿no? Pero en efecto, en todo caso, en uno o en otro caso, no se puede tener conciencia de que algo parece ser si previamente no tienes el conocimiento de lo que es manifiestamente algo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Qué pasa? No espero a que sí. Ok, vale. Ok. Bien. Dice el buen Heidegger, lo que voy a llamar fenómeno, sin embargo, para Heidegger fenómeno va a ser este primer sentido. Ajá. Lo que se muestra en sí mismo, lo patente. Para Heidegger esto es el fenómeno. ¿Ok? El parecer ser, esto no es fenómeno. Deriva del fenómeno, pero no es fenómeno. Y ahora viene el tercer sentido, que si este fue difícil, hijo, mano, nos la pone complicada. Ahí va. Bien. Lo que expresan ambos términos no tiene por lo pronto absolutamente nada que ver con lo que se llama apariencia, ni menos simple apariencia. Heidegger acaba de decir que estos dos conceptos de fenómeno se diferencian de un tercero, a saber, apariencia. Creo que ahora sí es manifestación en Rivera. Apariencia o manifestación. Híjole, aquí se pone difícil porque Heidegger nos está obligando a efectuar un grado de diferenciación conceptual extremadamente sutil. Me voy a permitir, antes de continuar con la propia lectura, plantearles una analogía. Una cosa es decir que el pizarrón, salud, el pizarrón aparece como tal, y otra cosa es decir que el aparecer del pizarrón, ¿sí?, es distinto del pizarrón mismo. Les doy 5 segundos para que mastiquen esas dos oraciones. Perdón, no conté bien. Otros 5. Bien. ¿Ya lo masticamos bien? Nosotros en el lenguaje cotidiano tendemos a identificar cosa con apariencia de la cosa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, de hecho esto es algo que les mencioné también al inicio de este semestre, lo recuerdo muy bien, tal vez ustedes no, pero para eso somos platónicos todos y vamos a rememorar. Les decía yo que la palabra fenómeno, ¿sí?, la palabra fenómeno, con independencia de lo que dice Heidegger, ¿sí?, la palabra fenómeno significa efectivamente aparecer. La forma más cotidiana de entender fenómeno es como aparecer, como aparente o como apariencia. ¿De acuerdo? Pero muchas veces cuando uno escucha la palabra apariencia,
inevitablemente tiene que asociarla a un objeto. ¿Sí? Si yo te digo, oye, es que la apariencia es fundamental, alguien te puede decir, ¿la apariencia de qué? ¿No? Como que a fuerza necesitamos anclarlo en una cosa, ¿no? En un objeto. Exactamente, sí. Entonces, el problema está en que si nosotros no podemos diferenciar la acción de aparecer de cosas en concreto que aparecen, tendemos a confundir apariencias con objetos, o la apariencia con lo objeto, con el objeto. Me estoy mínimamente dando a entender. Esta sutileza es clave para la fenomenología en general, les decía en ese momento. Y en este caso con Heidegger es decisivo para entender lo que está diciendo. Ajá. ¿Por qué es decisivo? Porque una cosa es el aparecer de algo y otra cosa es el algo mismo. ¿Sí me siguen? Te voy a poner otro ejemplo en donde la distinción es clave. Una cosa es tu nombre y otra cosa eres tú. ¿Me siguen? Tu nombre te identifica, te define en cierto sentido, te ubica, te singulariza, pero no eres tu nombre nada más. Tan no lo eres que podrías usar un seudónimo para firmar un cuento. ¿Y qué quiere decir? ¿Que eres otra persona? ¡No! Eres la misma con otra etiqueta. Bueno, así como se puede diferenciar y distinguir el nombre del referente, el aparecer se puede distinguir del objeto que ejerce el acto de aparecer. ¿Sí me siguen? La apariencia, por lo tanto, no es lo mismo que los objetos mismos. Y en ese sentido hay que distinguir el acto de aparecer de las cosas que aparecen. ¿Me he dado mínimamente a entender? Bien. ¿Perdón? Por supuesto. O sea, cada que algo aparece, justamente como que viene en compuesto, ¿no? El aparecer, siempre hay un aspecto visible y la cosa que se deja captar, ¿no? Sí. Ahora, por eso justo, cuando yo digo el pizarrón aparece como tal, la propia estructura sintáctica de esta oración me está diciendo que de lo que estoy hablando es del objeto. El objeto que se llama pizarrón aparece. Ah, chido. Pero cuando digo el aparecer del pizarrón, el sujeto, aquello de lo que estoy hablando es del aparecer que viene acompañado de la cosa llamada pizarrón. Pero de lo que estoy hablando es del aparecer, no del pizarrón como tal. ¿Se entiende? Esa es la distinción que estoy tratando de plasmarles. Una cosa es el aparecer de algo y otra cosa es el algo mismo. ¿Se entiende la cuestión? ¿Mínimamente? ¿Vamos bien? Ok, regresemos a Heidegger. En este tercer sentido, la apariencia o manifestación está suponiendo esta distinción que les estoy planteando. Y precisamente por ello dice Heidegger, fenómeno como lo que se muestra en sí mismo es algo diferente de la apariencia. Lo que se muestra en sí es distinto de su aparecer. El pizarrón se muestra por sí mismo. Sonó. ¿Vieron? Ahí está. Estoy haciendo hasta para la grabación para que no seamos solo visuales. ¿Sí? El pizarrón se muestra en sí mismo, pero a la vez aparece ante ustedes. Su aparecer y su manifestarse como tal, su patencia, digamos, son dos aspectos diferentes. ¿Se entiende la distinción? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué pasó, Andy? Ajá. Pero ahí está hablando el Javier como de oraciones de percepción. O tipo, yo veo que... Está partiendo un poco de eso, sí. La Torre de Humanidades tiene una sombra. ¿Cómo? La Torre de Humanidades tiene una sombra. Ajá. Cada 10, algo así. Y entonces como que son dos apareceres distintos.
Sí, bueno, ahí lo que podríamos decir es que estás planteando dos hipótesis de potenciales apareceres, desde luego, ¿no? Pero efectivamente la experiencia concreta es que siempre en una determinada situación, en una determinada circunstancia, hay un aparecer constantemente. Pero ese aparecer debe diferenciarse de la cosa que aparece. Ajá, ok. Bien. Sigue el buen Heidegger. Dice, dado que no es lo mismo apariencia que los otros dos significados, dice, se habla de apariencias de enfermedad, y dice Heidegger, se alude a procesos corporales que se muestran, y al mostrarse, y en cuanto son lo que se muestra, son indicios de algo que no se muestra ello mismo. La aparición de tales procesos, o sea, su mostrarse, coincide con el ser ante los ojos, perturbaciones que no se muestran ellas mismas. La apariencia en cuanto a apariencia de algo no quiere justamente decir, según esto, mostrarse la cosa misma, sino el anunciarse algo que no se muestra por medio de algo que se muestra, aparecer en un no mostrarse. Pero este no debe confundirse en manera alguna con el no privativo que determina la estructura del parecer ser. Lo que no se muestra de aquel modo, o sea, del parecer ser, de que no se muestra lo que aparece. Tampoco puede nunca parecer ser. Todos los indicios, signos, síntomas y símbolos tienen la indicada estructura básica formal del aparecer, por distintos que sean entre sí. Bueno, clarísimo, ¿no? ¿Dudas? Ok, ya que hemos logrado, espero, distinguir la noción de apariencia con la noción de la cosa que aparece, ¿sí? Ahora lo que tenemos que entender es que el juego entre estas dos nociones es de cobertura y cosa ocultada, por lo tanto. ¿Ok? Todo lo patente siempre aparece, pero la apariencia no es lo patente en sí mismo. ¿Sí? Por tanto, la apariencia es un manifestar lo no, perdónenme, lo estoy diciendo mal, repito. La apariencia es un no mostrar lo patente como tal. ¿Sí? Sin embargo, este no es contrario al efectivo aparecer. Decimos que este no mostrarse es la apariencia. Y la apariencia es una cosa que efectivamente ocurre. O sea, es algo positivo, a pesar de que sea un no mostrarse. El ejemplo que da el propio Heidegger es bastante, creo yo, ilustrador. La fiebre es un indicio, un síntoma, no es en sí misma la enfermedad. ¿De acuerdo? O sea que la fiebre, en tanto cosa que aparece aquí, o apariencia, ¿sí?, indica algo que no es ella misma. ¿De acuerdo? Bien. De manera todavía más general y un poco más abstracto de entender, toda apariencia insinúa algo que es de suyo, pero que no se identifica con la apariencia como tal. ¿Sí me siguen? Vamos a jugar con esta idea. La apariencia, el aspecto que ves en el espejo cada que te ves, insinúa, muestra de manera indirecta tu ser, quién eres. Pero eso que ves en esa apariencia no es todo tu ser, no es idéntico a lo que eres en estricto sentido. Pero ese aspecto que captas en el espejo
indica, sintomatiza, insinúa tu ser. ¿Se entiende? Aquí la cuestión es que todos los entes, en tanto aparentes, siempre ocultan su ser. La apariencia, por tanto, insinúa, sintomatiza, indica, pero no muestra al ser. ¿Se entiende? Por lo tanto, la apariencia, ¿sí?, siempre, comillas, señala al fenómeno. Lo, comillas, muestra oculto. Las apariencias no es que engañen, ojo, no engañan. Te van induciendo hacia el ser, pero no son el ser como tal. ¿Ok? Heidegger, por lo tanto, va a reconocer que fenómeno y apariencia no son lo mismo. Y esto es un escándalo porque toda la tradición, salvo Heidegger, fenomenológica, identifica aparecer con fenómeno. ¿Ok? Y Heidegger dice, no, el aparecer es lo que oculta al fenómeno. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Spoiler alert, no es tan spoiler, son unas líneas más adelante. Heidegger va a decir, bueno, volviendo al asunto de ¿a quién le pregunto cuando pregunto por el ser? Pues al ente. El ente es lo que aparece. El ente encubre al ser. Por tanto, ¿cuál es el fenómeno que buscamos, colegas? No, el ser. El ente es el que aparece y lo que busco es lo que se oculta en esa apariencia, a saber, el ser. El ser siempre se esconde en el ente, pero el ente lo insinúa, lo induce, lo oblicuamente conduce a él. ¿Va bien? Eso es fenómeno. Putz. Va, ok. Sí, por favor. Tengo 15 minutos para hablarles del logos. Vemos. Muy bien. O sea, que no se diga que salieron de la carrera sin saber esto de Heidegger. Bueno. Ok. El logos concepto de logos. Inciso B del parágrafo 7. Concepto de logos. El buen Heidegger, esto de decirle el buen Heidegger es pura amabilidad y cortesía de mi parte, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Bueno, que digas bueno. Está bien, no lo vamos a negar. Logos. Dice Heidegger en primer lugar, ¿no? El logos desde Platón y Aristóteles esencialmente se entiende como definición, como juicio, ¿no? Dice Heidegger, ¿no? El concepto de logos es en Platón y Aristóteles equívoco y de tal suerte que las significaciones son contrarias y no están ligadas positivamente por una significación fundamental. Me salto a la siguiente oración. Si decimos que la significación fundamental del logos es habla, esta traducción literal únicamente tendrá pleno valor después de detectar lo que se quiere decir con habla. A ver, en Rivera, acá dice más bien decir, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Logos, dice Heidegger, es habla.
En alemán, el término que está usando es das Rede. ¿Por qué lo aclaro? Porque también existiría Sprache, que también tendría que ver con la acción de hablar, pero, o sea, de articular un lenguaje. Esa es un poco la idea, ¿no? Tener una lengua, en el sentido de un sistema simbólico que se articula para transmitir juicios, ¿vale? Y das Rede, en alemán, tiene que ver con esa habla, pues casi como en el sentido de charlar, de cotillear, de pues hablar cotidianamente, básicamente, ¿vale? Y en ese sentido también admite, como lo hace Rivera, el verbo decir, ¿de acuerdo? La mera verdad en este caso le voy a Gauss. Habla, me parece más atinado. ¿Por qué? Y con esto adelanto. Los infantes, o sea, si tú eres muy para mí solo hay lenguaje cuando existe la sintaxis, entonces los bebés para ti ni hablan ni se comunican. Porque evidentemente un neonato no sabe de sintaxis, ¿sí? No sabe que después del verbo viene un complemento directo, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, vean el verbo que usé, es que incluso en los seres neonatos hay esta posibilidad de hablar, si por hablar entendemos voluntad comunicativa. Literalmente, la chilpayate o el chilpayate cuando hace me está diciendo algo. ¿Me siguen? No usa ejercicio semántico de Homo sapiens superior. Superior vemos. Exacto, ¿no? Pero de que dice algo, ¿sí? Expresa, y tú eres como personaje lingüísticamente competente, eres capaz de decir, ya te hiciste del baño. Y si eres un poco empático, reconocerás que si, digamos, la contención de la zona de la cadera está absolutamente invadida por desechos, pues no te sientes cómodo. No hay manera de que te sientas cómodo. Y quien diga lo contrario, revísese. Le invito a eso. Muy bien. Es decir, se puede hablar incluso sin que exista un lenguaje determinado de por medio. Esto es un poco lo que quiero traer a cuento. Heidegger no va a hablar así con estos términos, pero un poco parece que nos está tratando de dar esta idea, ¿vale? Dice Heidegger, lo que tenemos que tratar de decir es qué quiere decir habla originalmente. Dice, logos se traduce, o sea, se interpreta como razón, juicio, concepto, definición, razón de ser o fundamento, incluso como proposición. Dice Heidegger, pero ¿cómo podrá modificarse habla para que logos signifique todo lo acabado de enumerar? Incluso en el caso de entender logos en el sentido de proposición y proposición como juicio, cabe no dar con esta traducción aparentemente correcta en la significación fundamental, sobre todo si se toma el juicio en el sentido de una de las actuales teorías del juicio. Logos no quiere decir, o en todo caso no quiere decir primariamente, juicio, y por este se entiende un unir o un tomar posición. Es decir, el logos, ¿sí?, no es originalmente proposición. Con esto, por supuesto, Heidegger se está plantando frente a las teorías lógicas de su época. Evidentemente, el primero que tiene en la mira es Rickert, ¿sí?, pero como que no queriendo le está pegando al Círculo de Viena y, por supuesto, al giro lingüístico que están haciendo en su época, ¿sí? El logos no es originalmente proposición. Proposición, ¿qué es? La proposición es la vinculación entre un sujeto y un predicado. Básicamente eso es la proposición. Por tanto, se diría, esa es la unidad mínima elemental de evaluación de verdad. ¿Dónde reside la verdad? Según estas teorías, pues en la proposición. Los conceptos que son unidos en la proposición no son ni verdaderos ni falsos. O sea, por ejemplo, casa, ¿verdadero o falso? No, dime un enunciado, o sea, una proposición, y vemos si es verdadero o falso. ¿Me siguen? Pero Heidegger dice, no, pues es que eso no es originalmente logos.
Por tanto, está justamente cuestionando el carácter primitivo, originante de la lógica. Y está tratando de llegar a un sentido más originario. ¿Vale? Continúa Heidegger. Logos en el sentido de habla quiere decir más bien lo mismo que velun. Velun. Logos se acerca más a la expresión velum. Esta palabra griega es raro que se conozca. O sea, Heidegger hay que reconocer, mira, traduce raro, no vamos a negarlo, pero le sabe al griego y le sabe al latín. Velum, si no recuerdo mal, puede dar origen a palabras en castellano como delatar. ¿Qué es delatar? Digamos, exacto, ¿no? En buen mexicano es así. Clásico, exacto. Exacto, ¿no? Exacto. El que raja, digamos, ¿no? Velum tiene que ver con revelar, ¿no? Revelar, delatar, ¿no? Dice Heidegger, fíjense. El logos en sentido de habla quiere decir más bien lo mismo que delum, o sea, hacer patente aquello de que se habla en el habla. Aristóteles ha explanado con más rigor esta función del habla llamándola apophainestai. O sea, delum es relatar, delatar, revelar, o sea, literalmente es mostrar nítidamente algo. Ese algo es aquello de lo que hablo, ¿sí? Cuando yo te platico, cuando alguien te platica de aquella obra magnánima de la fenomenología del relajo, te está mostrando, te está trayendo a la presencia precisamente ese objeto, ¿sí? Y el contenido temático de ese objeto. O sea, no solo te estoy hablando del libro, sino de lo que dice el libro, ¿de acuerdo? Es decir, el logos como habla, vamos a empezar a enmarcar, el logos como habla es fundamentalmente hacer presente lo ausente. Y dice Heidegger, esta forma de logos es lo que Aristóteles ya concebía como logos apofántico. Apofántico. Uh-huh. El logos apofántico es un tipo de logos mostrador, eso es lo que significa logos apofántico, logos que muestra, ¿sí? El logos apofántico es el que usamos de hecho cotidianamente para poder hacer ver las cosas de las que hablamos. Si hablásemos en enigmas entre todos, ¿qué comunicación es esa? ¿Sí? O sea, imagínate que nos encontramos y empezamos a enigmarnos. O sea, no puedo ni representármelo, ¿no? Es así. En el ulterior acontecer del celeste inicio de esta jornada. Y te contesto. Es que no sé ni cómo continuar eso. O sea, lo que quise decir es que en esta mañana, ¿sí? Pero si juego con un lenguaje rebuscadísimo de tal suerte que todo es enigmático, pues evidentemente la comunicación es imposible porque no dejo ver lo que quiero decir. Y en el habla cotidiana trato de dejar ver lo que capto, lo que me pasa. El nene, la nena, incluso, volviendo a mi ejemplo tonto del inicio, de cuando la beba o el bebé llora, ¿sí? Te deja ver, a pesar de que no sea con palabras específicas, lo que le pasa. Es apofántico, muestra. El logos es primariamente esa habla cotidiana que deja ver.
Ya después nos ponemos locos y hacemos otras cosas, como filosofía. ¿Sí me siguen? Entonces, dice Heidegger, ¿sí? El logos permite ver algo. Feinstein, ahí va comentando, va conectando con los verbos, con lo anterior de fenómeno, ¿no? El logos permite ver algo, a saber aquello de lo que habla, y lo permite ver al que habla, o a los que hablan unos con otros. El habla permite ver, ¿no? Hacer presente lo ausente es el habla, ¿no? Permite ver. Y dice Heidegger, el habla que permite ver, o sea, la apófansis, si es genuina, debe sacarse de lo que se habla, de aquello de que se habla, de suerte que la comunicación por medio del habla hace en lo que dice patente, así accesible al otro, aquello de que habla. Tal es la estructura del logos como apófansis. Y dice, no a todo hablar le es peculiar este modo de hacer patente, en el sentido de permitir ver que muestra. O sea, ojo, logos como habla es logos apofántico, pero no todo logos es apofántico. Hay formas de logos que no dejan ver o no tan directamente. Podemos presumir esto. Y de hecho dice Heidegger, una forma, por ejemplo, es el ruego, euge. Claro, el ruego es un ejercicio enigmático que quiere decir algo, pero no lo deja ver plenamente. Otro, el logos de los oráculos. El oráculo es todo menos apofántico. Por eso, el que interpreta el oráculo literalmente ya la regó. Ya la regó porque pues, ayúdame a ayudarte, chavo. ¿Sí? El oráculo no usa logos apofántico. Pero el habla cotidiana sí, y el filosofar también. El logos es el que muestra, el mostrativo, ¿de acuerdo? No demostrativo, ese es posterior. Primero está el logos mostrativo, y luego ya nos vamos al logos demostrativo, que ese es el logos de la razón, el logos argumentativo, el logos silogístico. ¿Sí? Dice, y solo porque, esta frase me fascina, dice Heidegger, el logos que permite ver es foné, sonido, y además es foné metafantasías, es sonido desde lo que se muestra. Es decir, lo que se muestra resuena en la palabra y gracias a esa resonancia se permite ver lo que está allí presente. O sea, es que vean la magia de la palabra. El logos tiene una característica sinestésica. Vemos gracias a que oímos. Que sí, así. Cuando te digo árbol y eres capaz de verlo en tu mente, ¿sí? Lo ves porque primero lo has oído. Vemos porque escuchamos. ¿Sí? El efecto visual es consecuencia del estímulo auditivo. Por eso es fonémetafantasías. Ver tras escuchar y aún más tras proferir sonidos. Este es el logos del habla originario. Permitimos ver a través justamente de que sonamos, de que consonamos. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Voy a tener que robarle a Nicole media hora la próxima sesión para cerrar el logos. ¿De acuerdo? Nos vemos en 8 días. Que estén bien.